Quiero recordarles cómo Dios nos ve. Él nos ve así como valientes. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, claro, pues ahí nos achicamos, no tenemos ánimo para muchas cosas, pero el Señor ve lo que Él puso en nosotros y por eso nos ve como valientes. Porque el ADN de Dios es de osadía, de valentía, de entereza, de integridad. Ese es el ADN de Dios. Y justamente hoy quiero hablarles, si me ponen el PowerPoint, de una idea que el Señor ha estado rondando en mi cabeza en este último mes, un recordatorio para mí, quizás también para usted, o alguna idea nueva para alguno que no haya escuchado acerca de esto. Y precisamente estoy leyendo con el Club de Lectura de Mujeres de Verdad, que les comento que tenemos en el Facebook, el libro Quebrando el Poder de la Intimidación de John Bevere. Excelente, libro de cabecera de todo creyente. Yo lo estoy leyendo como por tercera o cuarta vez, ya creo. Así que todo eso contribuyó a que yo tenga esto en mente, un recordatorio, insisto, para mí que lo necesito y entonces para usted también. No dejes que el enemigo te intimide. Y cuando estoy hablando de enemigo no estoy pensando en alguien concretamente, porque tenemos que ubicarnos que este consejo tiene que ver con la lucha espiritual. Esto se da en el ámbito espiritual principalmente. Ahora, la intimidación usa también personas, las palabras de personas, las actitudes de personas. Pero la intimidación es un espíritu. Está más allá del temor normal que el ser humano siente frente a una amenaza o la posibilidad de algo que no puede controlar. La intimidación es un espíritu. Cuando yo aprendí que la intimidación es un espíritu, hace muchos años atrás, entonces cambió mi vida y me di cuenta que una de las estrategias que el enemigo utiliza para que nosotros no vivamos en nuestra identidad, en nuestro potencial y cumplamos el propósito de Dios aquí en la tierra es la intimidación. Si buscamos en el diccionario la intimidación, es una palabra normal, dice amilanar, asustar, retroceder, coaccionar, amedrentar, refrenar, es decir, temor. El temor hace que todas estas cosas sucedan en nuestro interior. Pero quiero que pase del simple temor a recordar que esto es un espíritu. La palabra del Señor en 2 Timoteo, y ahí traigo dos versiones, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No es solamente una actitud. Podemos tener una actitud de temor. Yo creo que era parte de ese equipo y de vez en cuando eso me visita, una actitud temerosa, insegura frente a la vida. Sí, eso está quizás normal dentro del género humano. Pero aquí estamos hablando de más que una actitud o una postura frente a las situaciones difíciles. Estamos hablando de un espíritu. Así que lo que ustedes y yo tenemos que distinguir es cuando estamos siendo visitados por el espíritu de intimidación y cuando es un temor humano sencillo que nosotros tenemos que enfrentar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mi hermano, mi hermana, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dios no te ha dado espíritu de temor. Te ha dado, dice, un espíritu, otra vez en el plano espiritual, de poder, de amor y de dominio propio. En esta otra versión un poco más popular dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez. Quiero que vean también que este espíritu de intimidación se puede camuflar en nuestra personalidad, en nuestro temperamento, en las inseguridades normales y naturales de cualquier ser humano. Pero es que cuando nosotros veamos que estamos siendo limitados en el potencial de Dios, cuando ustedes y yo no estamos siendo todo lo que Dios quiere que seamos, no tomemos posición en lo que Dios dice, en la autoridad que Dios nos ha dado, y enseguida traje varios ejemplos acerca de esto, cuando estamos siendo también frenados a causa de todos estos pensamientos, imaginaciones e ideas, esa presión que sentimos en nuestra mente y nos impide cumplir el propósito de Dios, entonces, ojo, atentos. Quizás tenemos que tomar autoridad en oración, recordar quiénes somos en Cristo Jesús y dónde estamos nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que recordar que Jesucristo venció el poder del enemigo, exhibió públicamente su derrota y ahora está sentado ¿dónde? En lugares celestiales. Y nosotros estamos allá con Él.
Y la palabra dice que el Señor está sentado en lugares celestiales y todo está debajo de sus pies. Todo. Todo. Y creo que el Señor quiere que recordemos esto porque las épocas se van a poner más difíciles. ¿Usted piensa que ahora está en una época difícil? Déjeme decirle que la palabra del Señor anuncia épocas más difíciles, donde nuestros enemigos no van a tener quizás una forma de una persona que podemos combatir, sino van a ser concretamente, porque ya están trabajando esos espíritus que dice la palabra, ¿no es cierto? Que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que tenemos que prepararnos y creo que el Señor nos está recordando esto de la intimidación para que usted recuerde que usted y yo no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y que no estemos negligentes y pasivamente ahí, no, es que no creo que pueda, es que me da miedo, ¿qué pasará? ¿Qué pensará? Sino que antes de moverse en lo que Dios le haya dicho que usted tiene que hacer o lo que usted entienda que Dios dice acerca de usted, se ponga las pilas en oración y se recuerda a sí mismo quién es usted en Cristo Jesús y dónde está usted en Jesús y dónde está Jesús y dónde está el diablo con respecto a usted. Porque en épocas difíciles como las que estamos viviendo pensamos que el enemigo está ganando algo. El enemigo no está ganando nada, nos está haciendo creer que está ganando algo, porque Jesucristo sigue sentado en el trono. No está preocupado. Ay, caramba, ¿ahora qué hacemos con este paro? Ay, caramba, ¿qué hacemos con esta ley? Voy a pensar, voy a buscar una estrategia, dice el Señor, en absoluto. Por eso es que nosotros como iglesia del Señor estamos demandados a unirnos con el Señor más que nunca. Y mucho peor en las épocas que vendrán, porque ¿acaso en la Biblia usted encuentra algún lugar donde dice que todo va a ser mejor? Mientras estemos en esta tierra, digo, no, todo lo contrario, que cada vez va a estar peor, que el mal se multiplicará, que incluso dice, si es posible, los creyentes en Cristo Jesús seríamos engañados, que va a haber rumores de guerra, que va a haber persecución sobre la iglesia del Señor y entonces, en un momento que no sabemos, solo el Padre, va a venir Jesús a rescatar a su iglesia. Entonces tenemos que entrenarnos en esto de la guerra espiritual y por eso es que hoy el concepto es no dejes que el enemigo te intimide. Y voy a mostrar algunos ejemplos de cómo el espíritu de intimidación actúa. La intimidación, por ejemplo, algunos conceptos que yo extraje de este libro que estoy leyendo, te lleva a hacer lo que otros quieren que hagas usando el temor como un impulsor. O sea, yo no quiero hacer esto, pero todos los demás me están diciendo que sí, entonces tengo miedo de quedar mal. Miren algo tan sencillo, que es tan humano, pero que puede ser una marca del espíritu de intimidación sobre nosotros, que ya lo tomamos como normal. Es que así soy yo soy tímida, yo soy insegura. La intimidación te induce a no hacer también lo que debes hacer, usando el temor como freno. Sabemos que tenemos que hacer esto. ¿Sabe usted, padre de familia, que tiene que levantar un altar de oración en su casa? Que debe reunir a todos sus hijos para ponerlos a orar, porque usted y la mamá son los responsables de la salud espiritual de ese hogar y de esos pequeños. Pero la intimidación nos induce a no hacer lo que debemos hacer usando el temor como freno. La intimidación te convence de que no tomes posición en la autoridad que Dios te ha dado. Yo lo conozco a la intimidación. Era una compañera cercana. Porque la conozco, es que cuando la puedo advierto su presencia, es ahí donde me pongo a orar. Porque sé que lo primero que esa intimidación quiere hacer conmigo es quitarme de la posición que Dios me ha dado y quitarme la autoridad que ya yo tengo. ¿Y cómo? Cuando yo la rindo. Ni siquiera es que viene y ve y tráeme tu autoridad. No, yo la rindo. Por eso es que el problema del problema no son las estrategias del enemigo. El problema del problema
Y el problema del Señor, por decirlo de alguna manera, es que hago yo, creyente, que conozco lo que Dios dice acerca de mí, que puedo escuchar la voz de Dios, que conozco la palabra del Señor, que sé lo que Él me ha dado, que yo, creyente, no haga lo que tenga que hacer, que me deslice de mi posición. Y yo aprendí en este libro de John Bevere hace muchos años atrás. Al menos para mí fue una revelación, yo lo tomé como una verdad. Este libro dice, este autor dice que cuando nosotros rendimos y renunciamos a la autoridad que Dios nos ha dado, a veces asumimos que se la estamos dando a una persona. Ok, yo tengo autoridad, por decir así, en mi oficina, y yo me hago la que no y dejo que otra persona tome. Yo soy padre de familia y yo debería ser varones, yo debería ser varones. Y entonces no, pero para eso están las mujeres. Y esa esposa diligentemente o no diligentemente hace lo que puede. Mamás también, porque obviamente el papá tiene responsabilidad, pero nosotros también. Y bueno, lo que dice este autor, mucho más si estamos hablando a nivel de iglesia. Yo soy líder espiritual. No porque quise, sino porque el Señor le amó a mi esposo y entonces yo también asumí esa posición. Entonces cualquiera, en cualquier lugar, sea en la casa, en la iglesia, cuando nosotros cedemos nuestra posición y nuestra autoridad, pensamos que la estamos renunciando a una persona. Sea un colega, un subordinado, a los hijos, a la esposa. Pero la palabra del Señor, a través de muchas facetas que podemos explorar en ella, y que me encanta cómo rescató este autor a través de su experiencia, dice que en realidad quien está tomando esa autoridad es el enemigo y la va a usar en tu contra. Así que yo lo tengo muy claro, este tema, con respecto a mi descendencia, por ejemplo, y con respecto a las asignaciones que Dios me da. Intimidación es un espíritu que yo les estoy presentando en esta mañana y se los dejo para que ustedes y yo oremos, porque la intimidación es algo que viene a nuestra mente. Por eso digo, el problema no es una persona que viene y con su mirada te intimida. Hablando de manera así normal, aquí en el plano casi natural, si ustedes me miran feo ahí donde están sentados, me intimidan. Si yo, por ejemplo, digo algo fuerte y el de allá, ¿no es cierto?, hace así con su cabeza, yo podría sentirme intimidada. Pero no es él el problema, ni ella, ni el otro, soy yo. Yo soy la que no tengo que aceptar la intimidación si yo sé en qué lugar Dios me ha colocado y qué es lo que Dios espera que yo haga. Por eso es que volvemos a todo lo que se enseña de manera principal en esta iglesia: intimidad con Dios. ¿Cómo usted sabe lo que Dios le ha pedido? ¿Cómo usted sabe lo que Dios espera de usted? ¿Cómo usted sabe lo que tiene en Jesús? Intimidad con Dios. Y yo traje aquí un ejemplo, ya me estaba pasando por todo el mensaje mientras estaba tan entusiasmada. La intimidación, quiero decirles que la raíz de la intimidación es el amor al yo. Yo como persona soy intimidada porque estoy muy pendiente de mí, porque estoy tratando de cuidar mi imagen. ¿Qué pensarán? ¿Qué dirán de mí? De repente quedo mal, de repente quedo expuesto. Mejor no lo hago. Todo mundo se va a dar cuenta que no soy suficiente. Además, ellos son mayores que yo. Fíjese que cada vez que nosotros nos concentramos en nosotros mismos, entonces la intimidación puede empezar a trabajar con mayor libertad y nos paraliza de manera principal en el campo espiritual. Es un espíritu maligno. Y cuando nosotros estamos dejando que la intimidación avance, estamos poniendo en juego lo que Dios espera que nosotros hagamos. A veces también, y a mí me ha pasado, todo esto que yo les comparto ahora tiene el énfasis de lo testimonial, porque yo lo he experimentado esto. Nosotros a veces pensamos que somos personas de paz. No, es que yo no me meto en lío, no es conmigo, es que no es para mí, es que no es mi temperamento, es que no creo que Dios me pida aquello.
Es que es para él, para el otro, para ella. Creemos que somos personas de paz, somos pacificadores. Ahora les voy a mostrar un versículo donde la palabra inclusive nos habla acerca de eso. Pero en realidad no somos pacificadores, somos pasivos. Y eso es algo que tenemos que combatir, porque eso es algo que nos está robando. Se mueve todo esto en el mundo espiritual. Bienaventurados los pacificadores, dice Mateo 5, versículo 9, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos quedamos con ese pasaje, pero me gustó encontrar también en otra versión que dice, dichosos los que trabajan por la paz. Hay un mover, una acción hacia la paz. Así que me quedé más con esa otra versión, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y creo que aquí hay un poco de la confusión que experimentamos y que no nos damos cuenta que también puede estar liderado todo esta lógica por un espíritu de intimidación. En Mateo 10, versículo 34, dice lo siguiente, hablando acerca de el Señor a sus discípulos, hablando incluso de las relaciones más amadas y más cercanas, nuestros hijos, nuestros padres. Lea todo el contexto de ese pasaje. Dice Jesús, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque el Señor Jesús tenía claro que cuando a Él le tocara hablar y entrar en medio de esa sociedad de ese tiempo, iba a haber dificultades. No todos iban a estar contentos con quien Él era. No todos iban a esperar que Él hablara como tenía que hablar y que hiciera lo que tenía que hacer. Así que paz, tenemos que sacarnos un poquito esa idea romántica que tenemos acerca de la paz. La paz en general estoy hablando. La paz no es ausencia de conflicto. La paz viene cuando Dios está en el trono de tu vida. Esa es la paz. Si estás buscando paz en tu corazón, en tu mente, la paz viene cuando el príncipe de paz está sentado en el trono de tu mente y de tu corazón. Dios en el trono, en nuestro interior, en primer lugar. Porque si Jesús, si el Señor está en el trono, no va a haber espacio para que otra cosa, persona, espíritu se asiente en el trono de nuestra vida. Y la intimidación pone al enemigo a gobernar y honramos más a lo que tememos que a Dios. Yo sé que esto es un poco complejo, pero es muy profundo. Aquello a lo que usted teme, eso que le frena, que le intimida, que le limita, de alguna manera usted lo está poniendo en un lugar más alto en su vida que a Dios, que al Dios vivo. ¿Qué está temiendo en este tiempo? Si ese temor le paraliza o le mueve, quizás usted está operando bajo un espíritu de intimidación. Como en una época como esta, como en la época de pandemia, que todos nosotros hemos estado experimentando lo mismo y sufriendo lo mismo. Y que creo que todos hemos tenido una probada de lo que es perder nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro todo. Nos olvidamos de quiénes somos, de qué sabemos, de qué tenemos por la situación que estamos experimentando. Pero hoy el Señor quiere que entendamos cómo se mueve el espíritu de intimidación. Y que no pongamos en el trono aquello que tememos, porque temer es parte de la naturaleza humana. Pero que tampoco huyamos buscando una paz que es una paz según nosotros, pero que no es una paz según Dios, porque la única paz que prevalece es cuando el Señor está sentado en el trono de tu vida. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos pide en relación a la verdad y a su persona y a su reino. De paso, recordemos que nosotros no pertenecemos a esta tierra, sino que pertenecemos al reino de los cielos. Y el reino de los cielos está más allá de lo que nosotros podemos ver. Como la palabra del Señor dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es gozo, paz, justicia en el Espíritu.
Así que también este mensaje de intimidación apunta netamente al área espiritual, netamente al gobierno de Dios y netamente a nuestra participación en el reino de los cielos. Lo que también nos va a hacer pensar un poco, al menos a mí me hace pensar, en que cuando estoy tan aferrada a la tierra, la intimidación me avanza más. Y cuando estoy más, como dice mi esposo, más olor a cielo que a tierra, la intimidación me avanza menos. No tiene el poder que quiere tener sobre mí, y menos el poder que tuvo en el pasado. Así que voy a traerle algunos ejemplos acerca de esto, pero para entenderlo tiene que haber entendido todo lo primero: pasivos o pacificadores. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ustedes? ¿Pasivos o pacificadores? Póngase ahora en relación a la situación que usted está viviendo: enfermedad, problemas. Usted es padre, madre de familia, capte esto, que la intimidación puede ser que le esté robando su autoridad y usted la está cediendo. Y hablo otra vez a los varones. Ojo, el varón tiene muchos privilegios que Dios ha escogido por pura gracia. Así que tome su posición. Y tomar la posición no implica que, bueno, acá caramba, saco mi cinturón y todo el mundo me obedece, y el que no me obedece se va de mi casa. No, tampoco. Eso no tiene nada que ver con lo que Dios enseña. Está hablando de tomar una posición espiritual. Una posición espiritual. Y recuerden la idea, no se olvide nunca, como yo no me la olvido. Si yo cedo mi autoridad, no la estoy cediendo a una persona. El enemigo la está tomando. Y esa autoridad la va a usar en mi contra, en nuestra contra. Así que pasivos o intimidados, como estoy enseñando ahora, son aquellas personas que, por ejemplo, puede ser que eviten toda confrontación y hacen todo lo necesario para tener un sentido de paz, paz consigo mismo, paz con los demás. ¿Por qué? Porque cuando uno a veces hace algo que sabe que Dios le ha pedido, pero que afecta una relación, ¿acaso no te sentís 48 horas después tremendamente culpable y no te puedes sacar la culpa de encima? Por eso es que necesitamos ser valientes y enfrentar la intimidación. Porque todo eso que sentimos en nuestra mente y en nuestro corazón, esas ideas, imaginaciones, presiones, pueden ser producto de la intimidación, si es que hiciste lo correcto. Porque si hiciste lo incorrecto, anda a correr y pedir perdón, ya ese es otro cuento. Yo estoy hablando de hacer lo correcto, hacer lo que Dios te ha pedido. Y entonces liberarte de esa sensación que viene detrás. Porque si no puedes liberarte de esa sensación, entonces te vas a convertir en un pasivo o pasiva, que no lo va a hacer por temor a evitar esa difícil que es esa situación. Así que, como lo puse ahí, preservar un falso sentido de su propia seguridad que se confunde con paz. Y tengo un ejemplo por acá. No sé qué pasó por allá con mi PowerPoint. Ahí, gracias. Tengo un ejemplo acá y solo traje un poquito porque traje varios ejemplos hoy para que esta idea se amplíe en nosotros. El sacerdote Elí. Él era parte de una familia sacerdotal y sus hijos también eran parte del sacerdocio, cosa que el Señor había definido. Pero los hijos se estaban portando mal. No solamente tomaban de las ofrendas que la gente traía para el templo, que estaba bien especificado qué tenía que hacerse con ellas, sino que además estos dos que eran varones se acostaban con las mujeres más bonitas que venían a adorar al templo o a servir en el templo. Y Elí era el padre y a la vez era el sacerdote que Dios había colocado en ese tiempo. Y él tímidamente le llamó la atención a sus hijos. Podemos ver en la palabra que lo hizo, pero que no lo sacó del sacerdocio, a pesar de que él y todo mundo sabían que ellos estaban pecando y que inclusive estaba tergiversando el sentido, el espíritu de las personas con relación a las ofrendas en el templo. Y entonces, en 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, dice lo siguiente: entonces
¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? Y se le está hablando a Elí. ¿Por qué les das más honor a tus hijos? Recuerden, más honor. Ponemos en el altar, ponemos más alto. ¿Por qué le das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Y en el versículo 31 concluye la idea: pondré fin a tu familia para que ya no me sirva como sacerdotes. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. Elí en este caso, intimidado. Elí, intimidado. ¿Qué tipo de intimidación? Son mis hijos. De repente se enojan. De repente piensan que no los quiero. De repente se van a ir. Yo no sé qué es lo que él pensaba, pero quiero darlo como ejemplo de la intimidación. Y por lo tanto, Elí fue pasivo con algo tan importante para el Señor. Así que cuidado también ahora que tengamos el temor de recibir asignaciones del Señor, porque nos puede pasar lo de Elí. No, tenemos que tener temor al Señor y obedecer cuando Él nos está pidiendo algo. Así que Elí, un ejemplo de pasivo. Pero hablé también de pacificador, aquel que se mueve para buscar la paz, pero no buscar la paz según sí mismo, sino la paz según Dios. Es aquel que enfrenta con audacia sin considerar el costo, si es que Dios habló, porque no se preocupa por él mismo o por ella misma, sino que está motivado, no por el temor, sino por el amor a Dios y la verdad. Y no un amor a Dios y la verdad que se impone a sí mismo, sino que Dios le habla. Porque hay muchos también que van y corren para hacer cosas para Dios, cosas que Dios nunca les ha mandado, y en realidad se siguen amando a sí mismos, aunque hacen algo para el Señor. No, yo estoy hablando de órdenes de Dios, un pacificador. Y esta persona sabe que solamente bajo estas condiciones de la verdad y del gobierno de Dios, la paz realmente puede prosperar. Y el ejemplo que tengo es conocido, solamente unos versículos para ubicarnos en el contexto. Elías, en una época donde todo estaba en un desastre, allí el Señor levanta un profeta. Y este profeta había mostrado de muchas maneras que el Señor estaba con él. Y aquí en este lugar donde usted ve este pasaje que yo traje, Primera de Reyes 18, 22, lo encontramos a Elías enfrentándose a audacia, valentía. Él era un hombre común y corriente, pero tenía un encargo de Dios. Y cuando Dios nos encarga algo, nos pone la capacidad para llevar a cabo ese encargo. Es el potencial de Él en aquel enviado, y eso sucedió con Elías. Y entonces lo vemos ahí, dice: entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, no hay más. Todo el mundo se borró. Pero Baal, que era el Dios al cual estaban adorando, tiene 450 profetas. Pero aquí estoy yo, dijo Elías. El Señor le había dado el encargo y él tomó la posición de autoridad. Y la historia es espectacular. Se planteó un desafío, ¿no es cierto? A ver, ustedes los 450 levanten un altar y pónganse a adorar y pídanle a su Dios Baal que descienda. Y aquí Elías también: yo voy a levantar un altar y yo voy a pedirle también al Dios de los cielos que descienda. Después dice el versículo 24: invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responde enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Tremendo. Este estaba buscando la paz. Pero la paz que Dios puede traer cuando Él está gobernando sobre una nación. No la paz de evitar confrontación. Y lo vemos luego en Primera de Reyes 18, 37, donde ya le tocó, ¿no es cierto?, a Elías, porque los profetas de Baal, los 450, hay una descripción sumamente chistosa en la palabra. Lea el capítulo completo. Se despatarraron ahí clamando y haciendo de todo para que responda el Dios, pero no respondió como todos
podemos imaginarnos. Pero entonces dice Elías, dijo: oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. 38. Al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Pero para que la presencia de Dios descienda, tuvo que haber un Elías que le creyó al Señor. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, muchas cosas espectaculares sucedieron. Un hombre común y corriente como Elías, alineado con el Señor, atento a la voz del Señor y creyéndole a Dios. Escuché lo que Dios me pidió. Parece loco, pero lo voy a hacer, dijo Elías. Y entonces el Señor, por supuesto, que respondió. Los pasivos o intimidados son aquellos donde el temor al hombre prevalece. Son muchos. ¿Qué dirán de mí? Yo soy menor de edad, como David y Goliat, ¿se acuerdan? Prevalece el temor al hombre, se autopreserva. Entonces el ser humano, el creyente, trata de cuidarse aunque le falle a Dios. No quiere fallarle a los demás, no quiere que se resientan, no quiere que se ofendan, no quiere que se sientan mal. Y fíjense que ese es un espíritu, por ejemplo, para aquellos que estamos como ustedes y yo, tratando de servir al Señor en su iglesia. Viene una persona y se enoja por lo que dijiste, porque piensa que le diste ese mensaje para ella o para él. Eso puede traer intimidación. A mí me pasó una vez, una persona, estaba yo recibiendo en consejería y le atendí en la oficina aquí en la iglesia, y una de las primeras cosas que me dijo: pastora, ya yo no sé si voy a seguir con usted. ¿Pero por qué? Le digo: ¿qué pasó? De paso que era un caso complicado de una persona muy desobediente, que eso la verdad que requiere extra gracia de Dios y del consejero también. Pero yo creo que no voy a seguir con usted. Me dice: ¿y pero por qué? Porque recién cuando vine estuve ahí en el pasillo de la iglesia, aquí atrás, y me encontré con una persona que no le quiero decir el nombre, pastora, pero esta persona me dijo: ¿qué estás haciendo? Estoy yendo a entrevistarme con la pastora a consejería. No, no te entrevistes con la pastora, porque la pastora todo lo que a ella le cuentan en consejería se lo cuenta a todo el mundo. Ahí en mis narices me dijo eso. Y claro que yo tuve la tentación de decirme quién te dijo para ir a agarrar, ¿no? Pero en primer lugar yo sabía que eso era mentira. Y por último no me importaba lo que los demás piensen, porque a esas alturas ya había descubierto el espíritu de intimidación. Así que lo que esta persona hacía era expresar lo que el espíritu de intimidación quería hacer sobre mí en esa situación. Y lo doy como ejemplo para que usted pueda entender cómo el espíritu de intimidación se puede plantear. El creyente pasivo es uno egocéntrico, porque no quiero decirles que no tuve la tentación de cuidar mi imagen e investigar quién fue y mostrarle, ¿no es cierto?, a Pedro Sánchez Martín que esa descripción no tenía que ver conmigo. Fui retentada con eso, pero pude resistir la tentación aquella vez. Entonces, cuando somos egocéntricos, nos miramos a nosotros mismos, lo cual a todos nos puede pasar, perdemos. Y no sabemos que al obedecer al espíritu de intimidación le estamos cediendo el trono. Por eso es que vuelvo a poner esto en contexto. Esto es en el mundo espiritual. La intimidación como espíritu maligno, como el enemigo tratando de destruir los planes del Señor como si pudiera, pero tratando de limitar al creyente. Y traigo el ejemplo del mismo profeta Elías, ¿se acuerda? Él solito, frente a 450 sacerdotes de Baal, él solito, demostrando a todos los demás quién era él en el Señor y quién era el Dios vivo. Pues resulta que después de semejante cosa hermosa que hizo, tremendo, espectacular, vino sobre él un espíritu de intimidación. ¿Quién fue el portavoz? Jezabel, la esposa del rey Acab, que solamente dice algo, según el registro de la Biblia, dice: bueno, ahora Elías se la va a tener que ver conmigo y no va a quedar con vida porque yo lo voy a matar. Así que ¿saben qué? Elías
no pudo en ese momento defenderse del espíritu de intimidación. Una muestra de que él era un hombre común y corriente, como nosotros. Y en esta ocasión, a pesar de que acababa de enfrentarse a 450 sacerdotes de Baal, y Dios había respondido con fuego del cielo, respaldando lo que él estaba haciendo, ahora Elías, intimidado por una mujer. Y uno puede decir, bueno, con razón, las mujeres son terribles, tremendas, hay que temerles. Pero en realidad es un espíritu, es el espíritu de intimidación. Y Jezabel fue la portavoz de ese espíritu. Porque el espíritu de intimidación, de dominio y de control puede usar hombres y mujeres igual. Entonces Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Autopreservación, ¿se acuerdan? Yo tengo que protegerme. Estoy concentrado en mí. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué sucederá? No tengo lo suficiente, me van a encontrar. Por último, también lo físico. Estoy cansado, capaz dijo Elías, después de semejante proceso, que ha de haber sido una presión para él, cansado. Tuvo miedo, huyó para salvar su vida, se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. En el versículo 4 dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Y ahí lo vemos, si usted lee la historia completa, que le animo a que lo haga, usted lo ve ahí, Elías intimidado, deseando perder la vida, y el amoroso Padre Celestial alimentándolo. ¿Dónde estás, Elías? Preguntándole una respuesta que Dios la sabía a la perfección. ¿Por qué estás acá, Elías? Ya el Señor sabía la respuesta, quería animarlo. Y lo que pasa después no tiene que llamar la atención. Después de esto, el Señor le dice a Elías, levántate y vas a ir a tal lugar y vas a ungir a un profeta en tu lugar. Y vas a ungir también a Jehú. El profeta iba a ser Eliseo. Y Jehú, que como rey, a ellos van a terminar la tarea de destruir el reino de Baal, y en este caso a los reyes Acab y Jezabel. Normalmente pasamos por alto esto, pero a mí me llama la atención, ¿no?, de que Elías ya no podía y entonces tuvo que ser reemplazado. Yo creo que todo eso estaba, por supuesto, bajo la soberana voluntad del Señor, pero uno se queda pensando, si él no se hubiera intimidado, ¿hubiera podido continuar con la tarea? No lo sabremos. Pero en cuanto a nosotros, podemos ver ahí claramente el mismo profeta que estaba bien captando quién era él, su identidad, su potencial y el propósito de Dios, ahora siendo intimidado por una mujer. No, por un espíritu. Por el espíritu de intimidación, que es el que yo les estoy presentando en esta mañana. Y el pacificador, otra vez quiero describirlo, motivado no por el temor al hombre, por el temor a Dios. El pacificador no es uno que se queda quieto si le toca moverse, pero tampoco es uno que se mueve si le toca quedarse quieto. El pacificador es uno que busca la paz de Dios, y solamente hay verdadera paz donde Jesús gobierna, porque Él es el príncipe de paz. Cuando gobierna en tu corazón, en tu vida. Pero también podemos hablar de eso a nivel de las circunstancias, cuando Él está gobernando. El pacificador actúa, por lo tanto, bajo la instrucción de Dios, sus planes y sus propósitos. No se manda a sí mismo porque es cristocéntrico. No sigue lo bueno. No sigue lo bueno, sigue al Señor. Con lo cual también quiero hacer referencia de que esto que estoy enseñando ahora no tiene que ver con el legalismo, que empezamos a imponer a otros nuestra autoridad, lo que nosotros creemos que se debe hacer y dejamos muertos y heridos en el camino. No, estamos hablando de alguien cristocéntrico, imperfecto, imperfecta, pero cristocéntrico, cristocéntrica.
Sigue al Señor. Y aquí una clave también. La primera batalla de esta persona es la de la adoración. Porque al final se trata de eso, de quién está en el trono. ¿Está Jesús o están tus temores? ¿Está el Señor o está tu vida? ¿Está el Señor o está aquello que ves como un gigante que es algo que te intimida? Yo pensaba ahora acerca de la intimidación en el día a día y yo me di cuenta que, por ejemplo, muchas veces yo me he sentido intimidada de hablarle a mis hijas, por ejemplo, de algo tan sencillo como decir: vengan a ver, reunámonos, vamos a orar todas juntas, ellas 4 y yo 5. Aquí está el link de Zoom. Y no lo hice como debía haberlo hecho. Y entonces digo, ¿por qué no lo hice? Qué vagancia, qué descuido, qué negligencia. Y ¿saben qué? A veces en cosas tan sencillas podemos notar que hay intimidación. Intimidación humana, temor normal, pero a veces también ese espíritu que viene sobre nosotros y nos impide que hagamos. ¿Por qué? Porque es una presión aquí en nuestra mente, pensamientos, emociones, también imaginaciones, que nos impide poner en orden aquello que Dios nos dice que pongamos en orden, o que hagamos aquello que Dios espera que hagamos. Así que yo no sé quiénes de ustedes se sienten identificados con este tema, pero el mensaje de hoy es: no dejes que el espíritu de intimidación defina tu vida. No dejes que el enemigo te intimide. Y es muy interesante, yo tenía tantos pasajes y tengo varios todavía, así que ahora me acelero rapidito. Pero yo traje muchos pasajes porque es increíble cuántas ocasiones hay en la Biblia donde podemos ver este espíritu. Me acordé incluso de Pedro, cuando le decía a Jesús: no vayas para allá. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque mi propósito está por allá. Con mucho amor y autopreservación y tratando de preservar al maestro, Pedro estaba movido también por un espíritu de intimidación. Y aquí Jehú, ¿se acuerdan que les dije que Elías fue a ungir al siguiente profeta, pero también al rey que iba a destruir a Jezabel, a Acab y todas sus generaciones? Aquí en 2 de Reyes 9:22, el rey Jorán, que es hijo de Jezabel, le pregunta: ¿vienes en son de paz, Jehú? Porque ya Jehú estaba cumpliendo su misión. Y Jehú le responde: ¿cómo puede haber paz cuando la idolatría y la brujería de tu madre Jezabel están por todas partes? No hay paz. Contestó Jehú. Y de hecho fue Jehú, un hombre, el que mató a Jezabel, a Acab. No dejó a nadie vivo, que destruyó la adoración que había hacia Baal en ese tiempo. Y levantó otra vez el altar al Dios verdadero. Y esta última historia, pacificadores, ya cerrando. 3 jóvenes, Sadrac, Mesac y Abed-nego. Había una orden en ese tiempo, era el tiempo del profeta Daniel. Y la instrucción, el decreto real decía que cuando empiezan a sonar las trompetas, la música, que todos tenían que inclinarse ante la figura del Dios de ese tiempo. Y el rey Nabucodonosor había lanzado el decreto y por lo tanto todos estaban obligados a hacerlo. Y entonces aquí estos 3 fueron amenazados porque ellos no se iban a inclinar ante ninguna estatua, solo se inclinarían ante el Dios verdadero. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-nego, versículos 16 y 17, le respondieron a Nabucodonosor, que les estaba amenazando y advirtiendo: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Miren ustedes, tranquilos, pacificadores. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, porque esa era la orden, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Qué tal?
En este tiempo, ustedes y yo tenemos que identificar a quién estamos colocando en el trono y ante quién nos estamos inclinando. Y no necesariamente eso se lo ve en las calles, aunque puede ser que sí. Primero se lo va a ver en tu corazón. Primero se lo va a ver en tu interior. Primero se lo va a ver cuando resolvamos y tiremos por tierra todos esos altares que por temor nosotros hemos levantado. Y la historia esta es espectacular. También léala completa. No la podía traer completa porque es muy larga. Porque a causa de esta posición que tomaron Sadrach, Mesach y Abed-nego, calentaron el horno 7 veces más y los arrojaron con todos sus vestidos, las manos atadas al horno de fuego. Estaba tan fuerte el horno que incluso los soldados que venían para tirarlos, ellos fueron muertos por el calor que había en ese horno. Hablando de intimidación, qué momento tan terrible, ¿no? Intimidación como la que nosotros hemos sentido en la pandemia. Intimidación que sentimos también frente a la economía, al futuro. Intimidación que sentimos ahora cuando las cosas están tan inciertas. Intimidación que también sentimos cuando vemos que el mal prevalece. Y prevalece, y prevalece, y prevalece. Y nosotros ahí en el medio. Intimidación cuando tenemos la expectativa de que el Señor nos defienda de esta manera y no lo hace, porque lo hace a su manera. Y creo que muchos de nosotros podemos sentirnos así como Sadrach, Mesach y Abed-nego tirados, caramba, en el horno de fuego. ¿No siente usted que se quema? ¿No siente usted que está fuerte la cosa? ¿La enfermedad? ¿No siente que está fuerte la cosa? ¿No hubiera sido mejor que nos retiremos? Porque por último me puedo inclinar delante de este Dios porque nadie se da cuenta, nadie lo ve. Y me hubiera librado del horno de fuego. Quizás la pasaría mejor. Es más, algunos de ustedes acá y algunos allá, al observar cómo viven otras personas que no aman al Señor y que no obedecen al Señor y que aparentemente les va bien, todavía pensamos que de repente nosotros también podemos hacer esto y aquello y nos iría bien también. Intimidación. Y como él y ella y yo, intimidación. Pero es espectacular lo que pasó aquí en el libro de Daniel. Miraron ahí en el horno. Y en ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Sí, eran 3. ¿Por qué? Pues miren, dice Nabucodonosor, el rey, ante los ojos de él y de todos. Allí en el fuego veo 4 hombres. Y miren cómo los ve, sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. El Dios al cual servimos y el cual nos prometió que estaría con nosotros, ahí mismo en el horno de fuego se hace presente. Ahí mismo en el horno de fuego se hace presente. Recuérdelo eso. Ahí mismo en el horno de fuego se hace presente. Por lo cual, recuerde también usted en el momento del horno de fuego que no está solo, que no está sola. Parece, ¿no? Pero no está. Porque el Dios vivo cumple su palabra, cumple su promesa. Es fiel a sí mismo, es fiel a su nombre, es fiel a sus planes y propósitos. Y es fiel con aquellos que le son fieles. Él honra a aquellos que le honran. Pero es muy significativo también esto de las ataduras, que da para otro mensaje, pero no quiero terminar sin mencionarlo. Lo único que se va a quemar en el horno de fuego son tus ataduras. Son tus ataduras. Vas a ser libre. No te vas a quemar, solo se van a quemar las ataduras. ¿No le parece una cosa hermosa?
Por eso es que a veces no tenemos que huir, aunque es una tentación natural, ¿no?, de buscar un atajo para no caer en ese horno de fuego. Pero mejor es caer en ese horno de fuego sirviendo al Dios vivo que librarse de Él adorando lo que temes. Y entonces cuando Nabucodonosor los ve salir, ¡wow!, espectacular. Nabucodonosor dice: alabado sea el Dios de estos jóvenes, porque salieron, dice, totalmente sanos. Ni siquiera olían a humo, dice la palabra. Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en Él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Y con esto termino, porque creo que lo que el Señor quiere y quiso enseñarnos en esta jornada es que pueda la intimidación como espíritu maligno ser descubierta, y que usted la pueda ver en su vida alrededor suyo, y si no la vio hacia atrás, la va a ver hacia adelante. Y recuerde que la intimidación no se resuelve con una actitud positiva, porque la intimidación es un espíritu. Así que solamente se resuelve cuando el creyente le cree al Señor, cree lo que el Señor hizo, cree que Jesús murió por sus pecados, cree que Jesús descendió a los infiernos, resucitó al tercer día, venció el poder del pecado y de la muerte, y ahora está sentado en lugares celestiales, y nosotros estamos sentados juntamente con Él. Y Jesús es cabeza de su iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y todo está debajo de sus pies, es decir, debajo de tus pies y debajo de mis pies. Esa es la verdad espiritual. Y entonces, cuando venga la intimidación, hay que tomar posición espiritual y tomar autoridad en lo que Dios te ha dicho, de quién eres, qué tienes. Número uno, por supuesto que tenemos que orar. Por supuesto que resolvemos nuestras cuentas pendientes con el Señor y las mantenemos cortas. Por supuesto que todo aquello que nos dijo y que no hicimos, ahora corremos a hacerlo, porque eso implica que nos alineamos con el Señor. Y entonces, cuando viene la instrucción de Dios, vamos a poder escuchar. En los tiempos de Elí, dice que escaseaba la palabra del Señor. Y no está hablando de la palabra escrita, porque ahí estaban los escritos. Es que nadie podía escuchar la voz de Dios en ese tiempo. ¿Por qué? Porque había pecado, porque estaba Elí gobernado por el espíritu de intimidación, y ese espíritu lo impulsaba a no hacer lo que él debía hacer. Entonces tomamos posición en el Señor, de eso se trata. Por eso es que creo que el Señor nos está trayendo este tema, porque quiere prepararnos también, para que ahora en este tiempo venzamos ese espíritu con las armas que Él nos ha entregado, en oración, en rendición, en obediencia. Porque entonces, cuando vengan los tiempos difíciles como estos, vamos a poder decir, como decían los siervos del Señor con tanta seguridad: aunque un ejército venga y acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Se acuerdan? Aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiado. Solamente se puede tomar posición cuando vencemos el espíritu de intimidación. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a cerrar este tiempo de palabra, por supuesto, inclinándonos ante el Dios vivo. Así que ahí donde está, acá en el templo, allá en la casa, donde le haya tocado, ahí nos inclinamos delante del Dios vivo. Y número uno, empezamos a pedir perdón. Si usted se ve reflejado en alguna de estas ideas sobre el avance del espíritu de intimidación sobre su vida, ahora pídale perdón al Señor. Ok, usted y yo somos débiles, el Señor lo sabe, pero pidámosle perdón y digámosle: Señor, perdóname, no me di cuenta, no entendí. Perdóname porque incluso en este tiempo que quizás usted la está pasando re bien, pero no está tomando posición, pero no está tomando autoridad, está buscando paz a la manera suya o a la manera del mundo. Pídale perdón al Señor.
Yo me uno con ustedes, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, hoy me veo reflejada en tu palabra. Perdóname, Señor. Perdóname porque estoy más buscando mi comodidad o que no me pase nada o que no piensen mal de mí o no afrontar eso difícil. Perdóname, Señor, perdóname. Señor, hoy apelo a tu sangre, esa que derramaste en la cruz. Dígale eso usted a Jesús. Señor, apelo a tu sangre, Jesús, que me lava de todo pecado, que me limpia de todo pecado. Y si el Señor le mostró algo concreto, pídale perdón por eso. Dígale, Señor, perdóname porque ahí me doy cuenta que es el espíritu de intimidación. Y yo le obedecí y lo levanté en un altar. Perdóname, hoy lo saco de allí. Y si el Señor le habló acerca de alguna relación, alguna persona o alguna situación concreta, pídale perdón al Señor. Dígale perdón. Quizás algunos de ustedes han puesto a sus hijos en el altar. Y le podemos decir, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, les amamos tanto. Perdónanos. Pero, Señor, hoy sabemos que ese altar solamente te pertenece a ti. Lo sacamos de ahí, perdónanos. Quizás aquí hay o allá un padre de familia o una madre de familia que sin darse cuenta dejó que el espíritu de intimidación avance, o que quizás no supo cómo hacerlo, pero ahora pídale perdón al Señor y dígale, Señor, perdóname, perdóname, hoy me doy cuenta. Perdóname porque yo solamente me estaba dejando, pensé que ella lo iba a hacer, que él lo iba a hacer y por último ninguno de los dos lo hizo. Perdóname, perdóname, hoy me doy cuenta, Señor, que dejé que este espíritu avance sobre mí, que le creí a esas mentiras en mi mente, a este temor. Perdóname. Hoy traigo todo esto delante de tu presencia. Me humillo delante de ti, te pido perdón. Quizás alguno de ustedes tiene un lugar de influencia en alguna parte donde se mueve, pero por quedar bien, por buscar el éxito a la manera del mundo, las compañías del mundo. Usted se da cuenta hoy que le falló al Señor, pídale perdón, dígale, Señor, perdóname, perdóname, perdóname porque sin querer salí de mi posición, renuncié a mi autoridad. Perdóname, hoy te pido perdón y te pido que me laves con tu sangre. Hoy te pido que me laves con tu sangre. Aquí, allá en las casas, diga, Señor, yo reivindico la sangre del Cordero, que me lava, que me limpia, que me purifica. Ahora, Señor, lávame, límpiame, purifícame. Hoy me vuelvo hacia ti. Haga eso. Hoy me vuelvo hacia ti. Hoy me alineo contigo. Hoy, Señor, recupero mi identidad. Yo estoy en ti, tú estás en mí. Por pura gracia, ni siquiera porque lo merezca, por pura gracia. Ahora, Espíritu Santo, ven sobre mí. Ven, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, pídale. Porque estamos hablando de asuntos de guerra espiritual. No es con la fuerza suya, sino es en el poder de su fuerza. Ven, Espíritu Santo, ven. Sopla vida, sopla vida, sopla vida, sopla ánimo, sopla fortaleza sobre mí. Y Señor, en el nombre de Jesús, yo hoy confieso como pecado el temor. Confieso como pecado el obedecer al espíritu de intimidación. Y Señor, hoy renuncio, ahí renuncie, hágalo, verbalícelo. Si usted se identifica con este mensaje es porque era para usted, de parte de Dios, verbalice, renuncie. Yo renuncio al espíritu de intimidación sobre mí. Lo rechazo ahora, no lo quiero. Lo rechazo, lo resisto en el nombre de Jesús y lo echo fuera de mi vida, fuera de mi mente, fuera de mi corazón, fuera de mi identidad, fuera de los propósitos que Dios tiene conmigo. Rechazo, resisto en el nombre de Jesús. Porque Dios no me ha dado un espíritu de temor. Dígalo, repita eso. Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino que me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que hoy recibo de ti, Espíritu Santo, desciende sobre mí. Pídale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, desciende en el nombre de Jesús. Se rompe toda operación de las tinieblas, toda obra de la carne, toda mentira del enemigo. En el nombre de Jesús yo rechazo, resisto todo espíritu de intimidación que tiene bloqueadas las mentes, los corazones, el potencial, la identidad y los propósitos de Dios acá en esta iglesia, allá también en las casas.
En el nombre de Jesús rechazo eso, resisto, echo fuera. En el nombre de Jesús se va, todo espíritu de intimidación se va. En el nombre de Jesús se va, se va, se va. El enemigo retrocede, el enemigo suelta las vidas que no le pertenecen. El enemigo suelta tu mente, suelta tu corazón. Se libera en el nombre de Jesús tu potencial, se libera tu identidad, se liberan los propósitos de Dios, se libera la identidad tuya como hija, hijo de Dios y como iglesia del Señor en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y desciende el Espíritu Santo, es un espíritu de poder. Reciba, usted pida y reciba, porque el que pide tiene que creer que Dios es galardonador de aquellos que le piden. Así que pida. Espíritu Santo desciende, reciba espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Espíritu de Dios desciende sobre tu vida para que seas lo que Dios dijo que tienes que ser y para que hagas lo que Dios dice que tienes que hacer. En el nombre de Jesús se rompe todo espíritu de esclavitud, todo espíritu de temor, y todos recibimos el espíritu de adopción que nos hace parte de la familia de Dios. Yo recibo, diga eso, yo recibo ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio y ese espíritu de adopción que me hace parte de la familia de Dios y por lo cual yo puedo decir: Abba, Padre. Gracias, Señor, gracias. Ahora dele gracias al Señor, dele gracias. Un aplauso para el Señor, gracias al Señor.